Bienvenidos a la sesión de hoy. En esta sesión revisaremos cómo determinar el caudal de vapor y será a partir de 3 ejemplos. Entonces comenzamos. El ejemplo 1 nos dice que se desea calcular el caudal de vapor requerido en un intercambiador de calor para calentar 15 metros cúbicos de agua. Entonces el caudal del agua serán 15 metros cúbicos desde una temperatura 1 de 20 grados centígrados hasta una temperatura 2 de 60 grados centígrados. Nos dice también que la presión de vapor es de 3 bar. Entonces aquí la entalpía de vaporización se tendrá que buscar en tablas a 3 bar. Necesitamos datos adicionales a los que se proporcionan en el enunciado. Uno de ellos es el CP del agua y el CP del agua es 4.19 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado. Después tenemos la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Después, bueno, aquí, antes de seguir llenando los datos, necesitamos revisar que nos pide la fórmula. Y la fórmula nos dice que para determinar el caudal de vapor y obtenerlo en kilogramos sobre hora, se necesita la masa del material a calentar, el calor específico, el delta de temperatura, la entalpía de vaporización y el tiempo. Entonces nosotros necesitamos masa del material a calentar, que es agua, pero no tenemos masa, nosotros tenemos caudal. Entonces se tiene que hacer una conversión a partir de la densidad, por eso es que la densidad se está tomando como un dato. Y tenemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, para obtener la masa será igual a la densidad por el volumen. El volumen pues son los 15 metros cúbicos. Y aquí abajo tenemos hora, entonces el tiempo será 1 hora. Con eso ya tenemos nuestros datos completos. Podemos sacar el delta T, que será temperatura 2 menos temperatura 1. Tenemos nuestro delta T, que estará expresado en grados centígrados. Y después necesitamos determinar o conocer la entalpía de vaporización, porque eso se conoce de tablas. Entonces aquí ya coloqué la captura de las tablas de vapor y dice que lo necesitamos a 3 bar. Entonces aquí ya está resaltado, la entalpía de vaporización es HFG a 3 bar y tenemos que es 2163.8, entonces será 2163.8 kilojoules sobre kilogramos. Ahora solo quedará aplicar la fórmula para determinar el caudal del vapor y dice que el caudal de vapor será igual a la masa del material a calentar por el Cp por el delta de temperatura entre la multiplicación de la entalpía de vaporización por el tiempo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en el ejemplo 1. Pasemos al ejemplo 2. En este caso debemos hacer el cálculo del caudal de vapor en un intercambiador de calor desde el caudal secundario. Y dice, una cantidad de aceite se calienta desde una temperatura de 35 a 120 grados centígrados. Ahí tenemos la temperatura 1 y la temperatura 2, 35 y 120 grados centígrados. A partir de ahí se puede determinar delta T, entonces ya una vez lo determinaremos. Ahí está. Después nos dice durante un periodo de 10 minutos, entonces el tiempo son 10 minutos. El volumen de aceite es de 35 litros, entonces volumen de aceite son 35 litros. Su gravedad específica es de 0.9. La gravedad específica es lo mismo que la densidad relativa y en este caso necesitamos
densidad relativa del fluido. Después su capacidad de calor específica o CP es de 1.9 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado. Después nos dice que el vapor que se emplea es vapor a 5 bar, entonces necesitaremos conocer la entalpía de vaporización a 5 bar. La densidad del agua vuelve a ser 4.10, perdón, la densidad del agua vuelve a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahora necesitamos conocer el caudal del aceite. El caudal del aceite se obtendrá a partir de las conversiones. Nosotros tenemos que están circulando 35 litros en 10 minutos. Estos dos datos lo tendremos que convertir a caudal. Ahí tenemos velocidad, nosotros lo necesitamos en caudal. Bueno, en caudal expresado en metro cúbico sobre hora, entonces tendremos que hacer algunas conversiones. Esto será igual a, nosotros tenemos 35 litros en 10 minutos. Después, para convertir eso a metro cúbico sobre hora, se tendrá que multiplicar por 60 y dividir entre 1000. Con esa conversión lo obtendremos en metro cúbico sobre hora. Por lo tanto, nuestro caudal de aceite es 0.21 metros cúbicos sobre hora. Ahora ya el único dato que nos falta conocer es la entalpía de vaporización a 5 bar. Y nuevamente nos vamos a tablas. Aquí está nuestra columna de entalpía de vaporización. Y aquí está 5 bar. Regresamos, bar. Ahí está, entonces es 2108.5. 2108.5 kilojoules sobre kilogramos. Al final ya solo nos queda aplicar la fórmula. Ahí será que el caudal de vapor será igual a el caudal del fluido expresado en metro cúbico sobre hora por 1000 por la densidad relativa del fluido, que en este caso es la gravedad específica, por la capacidad calorífica, que es el Cp, por el delta T, la diferencia de temperatura entre la entalpía de vaporización. Y listo. Nuestro caudal de vapor será de 14.47 kilogramos sobre hora. Ahora pasaremos a el tercer ejemplo. Y el tercer ejemplo nos dice que un tanque que contiene 400 kilogramos de queroseno, entonces aquí tenemos la masa 400 kilogramos, se calentará desde 10 grados centígrados hasta 40. Entonces tenemos nuestra temperatura 1 y nuestra temperatura 2. El tiempo será en 20 minutos. Los 20 minutos también tenemos que convertirlos a horas para que se pueda aplicar esta fórmula. Entonces será, esto será igual a 20 entre 60 para que se haga la conversión. Tenemos 0.33 horas. Utilizando vapor de 4 bar, entonces necesitamos conocer la entalpía de vaporización a 4 bar. Nuevamente nos vamos a tablas. Aquí está la entalpía de vaporización a 4 bar, es 2133.8. 2133.8. Necesitamos conocer el Cp, el calor específico,
Y aquí está, dice que el queroseno tiene una capacidad de calor específica de 2 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado. Entonces será 2. El delta T lo conoceremos a partir de la temperatura 1 y la temperatura 2. Y al final pues solo nos falta aplicar la fórmula. Y nos dice que el caudal del vapor será igual a la masa del material a calentar, que en este caso es el queroseno, multiplicado por su Cp correspondiente por el delta de temperatura dividido entre la entalpía de vaporización por el tiempo expresado en horas. Eso sería todo. Entonces necesitamos un caudal de 33.74 kilogramos sobre hora de vapor. Hasta aquí sería todo por esta sesión. Muchas gracias.